Hola Susana, llevo aquí 1 horita y media viendo vídeos de YouTube y viendo tus entrevistas, preparando la entrevista de mañana. Va a ser súper interesante y tengo muchísimas ganas de verte y de conocerte en persona. Nos vemos mañana. Chao. Fuencisla Clemares, directora general de Google en España y Portugal. Ella misma se define como mujer, madre de 3 hijos y una profesional que está al frente del negocio español de la segunda compañía más valorada del mundo. Emprendedora, de pequeña quería ser cantante. Fan confesa del Real Madrid. Hola, hola. Pues nada, yo estoy aquí haciendo las maletas para irme a Madrid volando y creo que esta entrevista que vamos a hacer en COPE no va a dejar indiferente a nadie, así que nos vemos. Susana Rodríguez, campeona paralímpica de triatlón adaptado. Médica en tiempos de COVID. Su carrera llamó la atención de la revista Time, fue portada de ella. Es viguesa y nació con albinismo oculocutáneo. Afirma que el éxito es reinventarse. Hoy Susana y Fuencisla se retratan una a otra con la palabra. Susana Rodríguez y Fuencisla Clemares. Diálogos en femenino. COPE. Estar informado. Hola Susana. Hola. Un gusto poder estar contigo hoy. Sí, después de esta introducción, creo que promete esta charla, ¿eh? Seguro que sí. ¿Me dejas que empiece? Que por supuesto. Que tengo mucha curiosidad. ¿Cómo es el día a día de una persona como tú? Pues ningún día es igual que otro, como el de todos, porque aunque parezca que estamos en una rutina, ya sabes que los días siempre te deparan sorpresas. Y es intenso, desde que te levantas hasta que te vas a descansar por la noche, y muy disciplinado. Yo, ahora mismo no estoy trabajando en el hospital, estoy dedicándome full time al deporte hasta dentro de unos meses. Y bueno, pues por la mañana desayuno bien, para mí es la comida más importante del día. Luego por la mañana suelo hacer una sesión de ciclismo y una de gimnasio, comer, dormir la siesta, por la tarde nadar y correr, cenar. Y pues estar un rato, ahora mismo estoy viviendo con mis padres, estar un rato con ellos y ya irme a descansar para el día siguiente, porque si no, esto no hay quien lo aguante. Y esa es la rutina que llevas a diario para poder luego competir al máximo nivel como estás haciendo. Sí, esto es lo que estoy haciendo ahora mismo. La verdad que ya estoy empezando un poco a echar de menos el hospital, pero pronto volveré. Dime una cosa, porque me pasa mucho en mi trabajo, que estamos hablando cada vez más de la resiliencia, lo duro que ha sido la pandemia, la gente pues ha tenido que aguantar muchas cosas y yo me doy cuenta que ahora mismo la salud mental está tomando un peso cada vez más importante, ¿no? Y yo digo que quizás es más importante que nunca. ¿Qué papel juega la salud mental en tu profesión, ¿no? Y en el deporte, te diría. Sí, creo que quizás esto todo lo que ha pasado nos ha hecho, ¿no?, reflexionar y sacar un poco a poner en boca de todos lo importante que es. Que yo creo que muchos no nos damos cuenta de que tenemos salud, ¿no?, hasta que tenemos algo que nos saca un poco de nuestra zona de confort y nos enciende la alarma. La salud mental está al orden del día. Nosotros, yo en el hospital he tenido oportunidad de estar en contacto de cerca con la enfermedad mental. Y me he dado cuenta desde la pandemia y por algún problema que he tenido también en el personal de lo importante que es cuando te falta, ¿no? Y cuando tienes alguna preocupación ahí que no nos quitamos de encima. Y esto creo que nos pasa a todo el mundo, o sea, en nuestro día a día, ¿no? Y hay que prestar atención. Para mí fue una clave por ejemplo, trabajar con una psicóloga deportiva para poder estar al 100% en los juegos. ¿Y qué entrenamiento haces, no? Me has contado tu rutina diaria. ¿Cómo entrenas tu salud mental, no? ¿Cuáles son las cosas que no sé si te dices o tienes que hacer para estar fuerte mentalmente también? Bueno, yo empecé a trabajar este aspecto solo a principios de 2021, así que imagínate que yo, que soy médico y que debería de saber, ¿no?, lo importante que es, pensaba que no tenía nada que mejorar y obviamente me estaba equivocando. Tuve un problema a principios de
del 2020, muy poquito antes de empezar la pandemia, y es que me diagnosticaron una cardiopatía y no sabía al principio si iba a poder ir a los Juegos de Tokio, si iba a poder seguir haciendo deporte. Y una vez que supe que sí que podría, pero tenía que tomar una serie de decisiones, hacer un plan de seguridad, tomar medicación y eso. Y llegó un momento que el triatlón, que es algo de lo que más me gusta, me suponía un factor un poco, me generaba miedo. Entonces dije, si quiero ir a los Juegos y ir a tope y disfrutar de esto, no puedo ir compitiendo pensando que me va a pasar algo, porque eso no me permite estar al 100%. Entonces empecé a trabajar con una psicóloga deportiva y yo suelo hacer con ella una sesión a la semana y en eso trabajamos... un poco buscamos las motivaciones finales de las cosas, trabajamos la concentración, el poder planificar y organizar todo lo que es realmente controlable, el separar lo que no es controlable, porque hay muchas cosas que por mucho que tú entrenes, que trabajes, que seas disciplinada, se escapan a ti, ¿no? Y esas muchas veces son las cosas que más intranquilidades nos generan. Y el poder convivir con todo esto. Muy bien, pues muchas gracias. Ese consejo que me llevo y que lo aplicaremos en nuestro día a día en la empresa también. Sí. Pues yo, la verdad que lo que más curiosidad me genera de ti es cómo poder compatibilizar un trabajo de tanta responsabilidad y envergadura, porque Google... que dice Google es como decir Real Madrid en el fútbol, pero en el mundo de la tecnología, sí, ¿no? Desde luego. ¿Cómo eres capaz de poder en el día a día compatibilizar un trabajo de este calibre con el tener una familia y poder buscar, ¿no? Supongo que momentos para compartir al final pues con unos hijos, ¿no? Que yo no soy madre y no tengo ninguna responsabilidad realmente aparte de mi día a día y de cuidar de mí, pero supongo que eso tiene que ser... Bueno, es un reto, como te puedes imaginar, ¿no? La famosa conciliación y al final, fíjate, tiene mucho que ver con lo que me has contado tú al principio, ¿no? Esa disciplina. Yo también tengo muchísima disciplina, tanto en mi trabajo como en casa. Y de hecho mi casa se lleva casi como una fábrica, ¿no? Porque es que si no, no te queda otra. Entonces, primero yo siempre digo que en el trabajo para mí la clave... Primero es montar equipos que son muy fuertes y que también pueden estar ahí cuando tú no puedas estar y que no te necesiten a ti absolutamente para todo y que puedas delegar y que les puedas traspasar a ellos retos que tienes todos los días en la oficina y confiar en que los van a sacar adelante incluso cuando tú no estás y que si tienen cualquier duda tú estás disponible y te llaman en cualquier momento y lo solucionas, ¿no? Entonces yo siempre digo que ahí el trabajo en equipo es absolutamente fundamental y construir equipos que son diversos, que son muy fuertes en distintas competencias o disciplinas, ¿no? Y que por lo tanto van a ser capaces de sacar ese trabajo adelante sin tener que tú estar encima todos los días. A mí me permite luego pues poder llegar a casa a una hora razonable, poder, como decíamos en la introducción, desconectar el teléfono y si estoy en casa dedicarme completamente a mis hijos, ¿no? Y luego en casa, pues las cosas las gestiono otra vez en equipo, porque está mi marido y porque también está la logística, ¿no? Y la ayuda que yo tengo en casa para hacer que las cosas funcionen. Y para mí una división muy clara de tareas, y siempre he dicho, hay cosas donde es fundamental que estemos el padre o la madre, y el padre es igual que la madre, y el padre puede ir al médico igual que va la madre, ¿no? Que creo que vivimos en una sociedad donde parece que si no es la madre la que va a hablar con los profesores, la que va a ver las funciones de tus hijos, la que va al médico, es que eres una mala madre, ¿no? Y yo creo que no. Yo desde el principio tengo muy claro que mi marido puede hacer y puede asumir exactamente las mismas cosas que yo, que lo importante es que estemos uno de los dos y que somos un equipo, ¿no? En ese sentido. Y luego hay otra serie de funciones en casa que se pueden delegar perfectamente, porque no hace falta que estés tú, ¿no? Y que no son tan críticas, y es esa organización de la logística donde, bueno, pues también tengo la suerte de contar con una excelente ayuda en casa y poder delegar muchas actividades. Pero también hay que tener la mente, te diría, muy, muy tranquila de decir, oye, hay una serie de cosas que delego que no es importante que yo esté y que las delego y ya está, y no pasa nada. Y eso no me hace sentir culpable en absoluto, ¿no? Y luego yo siempre digo que también está la educación de tus hijos, porque los niños es a lo que les eduques. Si tú les educas
que tienes que estar siempre ahí, pues ellos van a esperar y te van a exigir que estés siempre ahí, ¿no? Si tú les educas que tienen que tener más independencia, que tienen que aprender a hacer más cosas solos, pues por ejemplo, mis hijos al principio, lógicamente, mamá, tengo deberes, te sientas conmigo. Y yo desde el primer día siempre he dicho, no, los deberes son tu responsabilidad, los deberes los haces tú. Yo estoy aquí si tú tienes alguna duda, yo estoy aquí si tú te atascas. Y en esos casos acudo y resuelvo. Pero claro, es mucho más cómodo que esté mamá y que mamá me haga los deberes, ¿no? Y creo que ahí también hay que marcarles muchos límites a los niños y que ellos entiendan para qué pueden contar contigo y dónde tienen que ser independientes. Porque tengo la sensación que estamos en un momento y en una sociedad un tanto sobreprotectora, ¿no? En este caso con los niños en particular, y donde a veces pues los convertimos en gente no tan independiente como yo creo que deberían de ser. ¿Y qué importancia crees que en el hecho de que tú hoy puedas estar, ¿no?, expresando todo esto y explicándome, bueno, toda esta organización, qué importancia crees que haya tenido tu educación desde el principio, desde tu casa, en tu familia? ¿Cómo crees que ha podido influir? Porque la verdad que escucho esto, ¿no?, y me veo un poco reflejada en el sentido de que, bueno, creo que somos de una generación similar. Y yo cuando era pequeña vi a mis padres hacer las mismas cosas, excepto cocinar, que bueno, mi padre nunca hizo más allá de un huevo frito y bueno, y el huevo frito tiene su complicación, pero él limpiaba, él nos llevaba a un sitio, a otro, y mi madre lo mismo. Mira, yo al final soy hija de familia numerosa, entonces en casa éramos mucho. Y en mi casa es verdad que nos han educado a que mis padres hay muchas cosas donde no estaban porque éramos 6 y es que no se podían multiplicar, ¿no? Claro. Y mi madre para eso era muy, muy práctica. Desde pequeñita recuerdo que ella me decía, elige una fiesta de cumpleaños a la que tú vas a ir al año, que será la de tu mejor amiga, porque yo no voy a estar repartiendo niños los sábados en cumpleaños, porque si no solamente voy a hacer esto, ¿no? Y yo eso es exactamente lo que llevo a mi casa de la misma manera. A mis hijos les digo, elige lo mismo, ¿qué 2 cumpleaños vas a ir al año? Soy muchísimo más generosa, pueden ir a 2 en vez de a 1, exacto. Pero también les pongo esos límites y clarísimamente es lo que yo he aprendido en mi casa, y en mi casa era por absoluta necesidad, porque es que al ser 6 era impensable, ¿no? La dinámica en el hogar era distinta, porque mi padre trabajaba y mi madre era ama de casa, ¿no? Y lógicamente tenían funciones muy distintas. En mi casa hoy trabajamos los dos y por lo tanto nos tenemos que repartir de forma mucho más equitativa, ¿no? Pero sin duda yo he aprendido mucho de cómo ha gestionado mi madre una casa con familia numerosa, con 6 niños que nos llevábamos 10 años, o sea que es que realmente íbamos todos muy seguidos, y que había unas normas que cumplir y que se gestionaba de esta manera y nadie los cuestionaba, ¿no? Y yo eso lo estoy aplicando a rajatabla también. Y otra curiosidad que tengo, bueno, yo veo que el desarrollo tecnológico y todos los avances que ha habido, por ejemplo, para las personas con discapacidad, son algo que ha abierto unas puertas que hace unos años, incluso, bueno, pues cuando nosotras éramos niñas, no nos podríamos imaginar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora tengo el teléfono móvil y con el Google Maps puedo llegar a sitios que antes tardaría horas y tendría que preguntar a 1000 personas. Y en este sentido creo que la tecnología ha hecho muchos avances, pero ¿tú qué crees que se está utilizando bien a nivel educativo con los niños de ahora? O que, por ejemplo, está yendo a lo mejor más allá de lo necesario. Por ejemplo, en Galicia hay muchos colegios donde solo hay libros digitales, todo se hace con el ordenador. A una persona que trabaja en esto y que entiende tanto esto, ¿qué te parece? Mira, yo siempre digo que la tecnología sin duda está aquí para hacernos la vida más fácil y que el potencial que tiene es asombroso, y cuando hablamos de las discapacidades, sin duda, creo que os pueden ayudar a tener una vida muchísimo más similar, ¿no?, a la que tenemos los demás, porque realmente acorta todas esas barreras y por lo tanto la tecnología bien utilizada tiene un potencial asombroso. Y también siempre digo que la tecnología sacaremos de ella lo que nosotros, ¿no? Está en nuestras manos usarla como nosotros queramos y usarla de una forma equilibrada y balanceada.
Y para eso es fundamental también la educación. Volvemos a lo que A hemos lo contado mismo. hace un momento, ¿no? Sí. Por ejemplo, esa educación en casa donde tenemos que dar ejemplo. Pues igual que en mi casa no se desayunaba y no se comía en la mesa viendo la tele, pues en mi casa no se come, ¿no?, ni viendo la tele ni con el móvil en la mano, ¿no? Pero creo que hay que dar ejemplo porque es verdad que es muy fácil. Está disponible, está ahí, hay todo tipo de contenidos. Y tenemos que ponerle límites y barreras, y yo creo que la bondad está en el equilibrio. Yo soy una persona muy balanceada y me parece que tenemos lo mismo que utilizar la tecnología allá donde pueda marcar la diferencia y allá donde nos aporte. Pero sin duda, y cuando hablas con especialistas, ¿no?, en el mundo de la educación, te dicen que seguir desarrollando la escritura pues es algo fundamental, y por lo tanto creo que en la medida en que busquemos ese balance, yo creo que es cuando ganaremos y cuando conseguiremos sacarle el máximo partido a la tecnología sin volvernos absolutamente dependientes de ellas en el día a día, ¿no? La bondad yo creo que está en el equilibrio. Sí, la verdad que los cambios que ha traído... bueno, yo ahora puedo venir a Madrid y plantearme hacer algunos trayectos pequeños que antes no... Bueno, no se me podría pasar ni por la cabeza. ¿Cómo utilizas tú la tecnología en el deporte, por ejemplo? Bueno, en el deporte la verdad es que, bueno, lo que es en triatlón, la tecnología pues la utilizamos. Mira, por ejemplo, para medir el entrenamiento, ¿no? Pues se utilizan diferentes tipos de mediciones, por ejemplo, de potencia, de vatios en bici, para trabajar en determinadas franjas de potencia, determinados intervalos de tiempo. En la carrera a pie también hay sensores para medir la potencia de la carrera y pues la oscilación que haces con la zancada para ver si tu carrera es más o menos eficiente. Nadando también existen determinados aparatos para poder ver en una brazada, en algo tan simple como una brazada de nadar, hay muchos detalles que pueden diferenciar si tú estás siendo eficiente o no. Entonces pues te miden la fuerza que es efectiva y las fuerzas que tú estás desarrollando pero que no están ayudando a dirigir como tu movimiento en el sentido correcto, ¿no? Tenemos pues mediciones de frecuencia cardíaca, los GPS, ¿no? Que al final haces una salida en bici y puedes pues marcarte una ruta y ver por dónde vas, ver la velocidad a la que vas. Bueno, pues ha permitido optimizar lo que es el rendimiento del deporte, ¿no? Pues hace años, no sé, yo no me puedo imaginar los corredores de hace décadas, ¿no?, del Tour de Francia, pues las bicicletas que tenían y cómo entrenarían, pues comparado, ¿no?, con lo que tenemos ahora, que tenemos todo medido, colocado, pues sabemos cuánto tardamos el otro día al pasar por ese tramo de carretera. Bueno, la verdad que ha traído muchos beneficios y yo creo que van a seguir avanzando. Hay otros deportes que se utiliza pues mucho el análisis de datos, ¿no?, para pues ver partidos y ver pues jugadas y qué tipos de jugadas hace pues X jugador y poder planificar, ¿no?, tu plan para enfrentarte a él o a ella. Bueno, pues... No, está claro tremendo. Que para el perfeccionamiento, ¿no? Entiendo que es lo que tú me estás diciendo, el perfeccionamiento de la técnica y poder llevar vuestro nivel como profesionales un paso más allá. Y sin duda, yo creo que es una de las ventajas claras. ¿Cómo utilizas la tecnología en tu día a día con tu discapacidad? Porque entiendo que ahí también te cambia la vida, ¿no? Sí. Lo comentábamos hace un momento. Sí, pues yo lo que más destacaría son sobre todo los programas de lectura de pantalla, ¿no? Que te pueden leer pues todo tipo de contenidos y eso pues te da muchísima rapidez a la hora de poder acceder a la información que quieras, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un resto visual pequeño que, pues hace unos años era mayor y ahora pues todo lo que leo de libros de lectura, pues por placer, por ocio, es con lectores de pantalla y me ha hecho disfrutar de algo que haciéndolo con vista, aunque fuera con letra muy grande, me suponía un esfuerzo brutal. Y ahora pues he leído más libros desde que tengo esto que en unos cuantos años previos. Claro. La verdad que... Y luego pues eso, pues los GPS, ¿no?, para
pues ver una ruta de pues cómo ir de un sitio a otro, pues ver a qué hora llega el bus, a qué hora, qué parada de metro tengo que utilizar, bueno, todo eso, ¿no? Cuando tenías que coger el mapa del metro de Madrid y verlo, pues yo no podría hacerlo y ahora pues sí que me puedo organizar muchísimo mejor. Claro, he leído, he visto en alguna de las entrevistas que te hacían que tú, lógicamente, en tus carreras vas acompañada, ¿no? Sí. Y realmente sois un equipo. Sí. Pues mira, nosotros estamos, por ejemplo, trabajando en una tecnología que permita a corredores invidentes correr solos, porque lo que hace es seguir la línea, indicarte cómo mantener al corredor dentro de la línea de la carretera y que no se salga, ¿no? Y que pueda correr de forma absolutamente independiente. Y yo espero que esa tecnología pueda venir al mercado en algún momento y también darte más independencia a la hora de seguir corriendo. Me gustaría probarla. Sí. Y también el coche. Y también el coche autónomo, efectivamente. El coche autónomo es lo que más estoy deseando. Que yo cuento con que, bueno, pues tengo ahora 34 años, espero que algún día lo pueda llegar a probar. Yo te invito a California, que por ahí los tenemos pues caminando, y el día que vengas podamos subirnos en uno y puedas probarlo. La verdad que para mí sería impresionante poder ir en un coche yo sola a la hora que quisiera y a donde quisiera. Creo que quizás es la barrera mayor que puedo decir que tenga, porque el resto de las cosas siento que, bueno, pues que con modificaciones o eso, pero que podría, ¿no?, hacerlas, ¿no? Pero eso es algo que veo como... Conducir, ¿no? Sí, conducir. Bueno, pues yo creo que eso lo vamos a conseguir, es lo que te digo. Sí, a ver, yo cuento con que antes o después, bueno, llegará, ¿no? Claro. Oye, y hablando del futuro, ¿cuál es el próximo reto que te has puesto después de todo lo que has conseguido? Bueno, pues mira, sinceramente, después de los Juegos, creo que fue la primera vez en mi vida que me costó un poco pensar en el futuro y en nuevos retos en el deporte, porque yo llevaba muchos años pensando y soñando con los Juegos y bueno, pues ya había ido a los de Río en 2016, pero bueno, al final cuando vas a unos Juegos y no te salen bien, piensas que te gustaría dar un paso más, ¿no? E ir a los siguientes y estar en el podium. Pues fui a los siguientes y todo lo que trabajé, en este caso, se vio reflejado ese día. Y al principio sentí como un poco de vacío, porque todo eso que yo tanto quería, pues digo, pues ya lo tengo y ahora qué, ¿no? Y al principio me costó un poco, pero ahora ya estoy viendo mucho más allá. O sea, estoy viendo el próximo campeonato del mundo, estoy viendo los siguientes Juegos y también estoy un poco pensando en el día que no quiera seguir el deporte de élite. Uh-huh. Empecé un club de atletismo allí en Vigo que queremos hacer. Bueno, tenemos una escuela de deporte inclusivo para niños con y sin discapacidad, que bueno, pues poco a poco queremos ir, ¿no?, reclutando niños y niñas que puedan un poco aprender y vivir, al menos aunque sea una partecita de todo lo que yo creo que me ha aportado el deporte a lo largo de los años. Y luego también hacer carreras y entrenamiento pues más en la naturaleza y a mi aire, ¿no?, el día que ya dejé el alto nivel. Y bueno, creo que el ganar los Juegos me ha permitido ampliar el horizonte de los planes, ¿no? Porque antes era como que todo lo que veía era Tokio y ahora pues veo París, pero también me imagino y me veo haciendo muchas otras cosas y la verdad que eso me gusta y me hace sentir en paz conmigo misma y con el triatlón. Y bueno, pronto empezar a trabajar, porque al venir de los Juegos hice el examen de las oposiciones del Servicio Gallego de Salud y aprobé y la verdad que, bueno, que para mí es un honor pensar que voy a poder trabajar en mi tierra, ¿no?, en la sanidad y bueno, ahora mismo la verdad que estoy ilusionada. Qué bien, pensando en grande, pensando con ambición y lo que me dices es que, claro, después de haber ganado las Olimpiadas te permite pensar muchísimo más en grande, ¿no? Y creer que puedes hacer muchas más cosas, que yo estoy segura que sí. Sí, al principio creo que no es fácil. Uh-huh. Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos. Porque a mí el tener
pues eso, un obstáculo, un fracaso me genera decir, bueno, pues esto no va a poder conmigo, ¿no? Sí, Esto tengo motivación. Claro, busco otra oportunidad y ya lo haré, o tengo que hacer esto para mejorar, y obviamente siempre podemos mejorar, ¿no? Aunque hagan unos juegos, yo puedo mejorar natación, carrera, puedo mejorar todo, pero parece que al principio, ¿no? Te queda ahí como un... Yo le llamo vacío, pero no sé cómo podría definirlo. Y bueno, pues ahora por suerte ya estoy con planes, ¿no? Qué bien, pues todo lo mejor. Yo te deseo mucha suerte y que seguro que lo conseguirás viendo todo lo que has conseguido. ¿Y tú cómo te imaginabas cuando empezaste, por ejemplo, la universidad? ¿Te imaginaste alguna vez que harías algo, ¿no?, como lo que estás haciendo? No, nunca, la verdad. Es verdad que yo me metí a hacer empresariales porque, bueno, mi familia, mis 4 hermanos mayores estaban en el mundo de las empresariales, mi padre era empresario y me pareció que era una carrera que era bastante abierta y que te permitiría luego definir qué querías hacer, ¿no? Y total, que arrancas y yo, mira, al final lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que yo he llamado el crecimiento, ¿no? Yo veo a mucha gente que en el mundo empresarial y muchos de mis empleados, cuando yo hablo con ellos, su obsesión es la promoción y yo siempre les digo, no obsesionéis con la promoción. Os tenéis que obsesionar con estar aprendiendo, porque eso significa que estáis creciendo y os estáis desarrollando profesionalmente. Y eso es como yo he gestionado mi carrera. Entonces comencé trabajando en Continente en un puesto realmente de revisar aplicaciones de tarjetas de crédito y revisando riesgos, ¿eh? O sea, que nada muy sexy, ¿no? Podemos decir. Pero pues eso me dio una serie de aprendizajes. Luego cambié cuando vi que ya era un trabajo monótono y aburrido y ya había aprendido todo lo que tenía que aprender. Es cuando me moví, ¿no? Para que me cambiaran de puesto, pasé a auditoría interna. Cuando vi otra vez que me quedaba estancada fue cuando me fui a hacer un máster. Hice el MBA en el IES en Barcelona. Y a partir de ahí es verdad que entré en una curva de crecimiento profesional impresionante. Entré en el mundo de la consultoría, donde en el mundo de la consultoría pues cada 3 meses te enfrentas a un cliente distinto, una empresa distinta, una cultura corporativa diferente, un problema de negocio diferente. Y tu curva de aprendizaje se dispara, ¿no? Es muy, muy exigente, es verdad, a nivel de horas, a nivel de esfuerzo, a nivel de empezar siempre de cero, ¿no? De decir, cada vez tengo que resolver un problema nuevo. Y eso es a mí lo que me ha guiado siempre. En la medida en que yo estuviese creciendo y estuviese aprendiendo y estuviese desarrollando nuevas capacidades, pues yo seguía, ¿no? Y cuando notaba que mi curva de aprendizaje se paraba, es cuando decía, pues es el momento de buscar un cambio, es el momento de hacer algo distinto. Y así es como lo he ido gestionando. Y yo creo que cuando tienes 18, 19 años, que es cuando entras en la universidad, yo creo que muy poca gente sabe lo que quiere. Creo que sí que hay, ¿no?, carreras vocacionales y quizá la medicina es de las carreras más vocacionales que hay, pero cuando entras en el mundo empresarial yo creo que muy poca gente sabe lo que quiere, ¿no? Y poco a poco, trabajando, te vas dando cuenta, pues me gustan estas industrias, me gustan este tipo de puestos, este tipo... ¿Qué se me da bien? Yo esto siempre se lo digo a la gente, es muy importante conocerse a uno mismo, saber qué se te da bien, dónde brillas, y enfocarte y dirigirte a puestos donde tus capacidades y tus fortalezas te van a hacer brillar, ¿no? Porque fíjate que mucha gente lo enfoca al revés. Mucha gente me dice, me voy a mover a este puesto porque como soy muy mala en esto, así lo voy a entrenar. Y le digo, no, como eres muy mala comercial, si te vas a un puesto de comercial, te vas a estampar, porque es que no vas a poder hacerlo bien. Entonces veo que mucha gente se obsesiona con sus debilidades y yo imagino que en el deporte es igual, trabaja lo que se te da bien y lleva esa capacidad al máximo para realmente brillar y hacerlo bien, ¿no? Y eso es como yo he gestionado mi carrera y cómo he llegado donde estoy hoy, que te puedes imaginar que jamás me había imaginado. Ya me lo suponía, vamos, porque creo que nadie nos podríamos imaginar algo así. Sí, así es. Y la verdad que, bueno, supongo que igual cada vez menos, pero me imagino que en el mundo de las empresas tecnológicas todavía no existe, ¿no?, una real igualdad, ¿no?, entre mujeres y hombres, y quizás sea uno de los sectores que yo no conozco, bueno, datos reales, pero lo imagino como de los más con mayor diferencia. Sí, efectivamente tenemos un gap todavía. Y el problema del gap que tenemos es que empieza desde muy pronto y empieza desde la universidad.
porque cuando tú miras en el mundo tecnológico, al final necesitamos conocimiento con capacidades técnicas que se adquieren mayoritariamente en la universidad. No digo solo en la universidad, pero sí de una forma muy importante. Y esto es un fenómeno que nos encontramos a nivel mundial, no solamente en España, y es que las carreras técnicas atraen mayoritariamente a los hombres y no conseguimos tener en ningún caso más de un 30% de mujeres en carreras que llamamos STEM, ¿no? Que son las ciencias y las matemáticas. Y este número no solo no está subiendo, sino que con el tiempo estamos viendo que cae. Y esto es un grandísimo problema, porque cuando vamos a buscar el talento que nos encontramos, ¿no? Que son estos graduados en carreras técnicas, pues ya tenemos un gap impresionante. Y por lo tanto, subir de un 30% de representación en puestos técnicos, de representación femenina y de representación de mujeres, no te voy a decir que es misión imposible, pero es realmente muy, 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 muy difícil. Y por eso creo que tenemos que trabajar todos juntos, y a nosotros nos preocupa mucho como compañía, porque cuando vemos hacia dónde, ¿no?, evoluciona el mundo, dónde se están generando oportunidades de carrera profesional, de carreras de calidad, de puestos de trabajo que están muy bien pagados, pues tener todas estas capacidades ayuda a acceder a esos puestos de trabajo. Y si las mujeres están enfocando a otro tipo de carreras, pues ya automáticamente les cuesta mucho más optar, ¿no?, a esos puestos y a ese tipo de oportunidades, y es algo en lo que tenemos que trabajar. Como industria invertimos mucho en acercar la tecnología a las niñas desde que son jovencitas. Yo, por ejemplo, a mis hijas les he puesto un profesor de programación para que desde pequeñas vean la tecnología y vean la programación pues como un juego, ¿no? Y realmente acercárselo. Eso no quiere decir que vaya a tener éxito y que vayan a elegir una carrera técnica, pero por lo menos se lo he expuesto, lo han tocado, lo conocen, ¿no? Creo que tenemos que seguir haciendo mucho más. Tenemos que pensar en cómo estamos acercando las ciencias, las matemáticas, ¿no?, a las niñas, y cómo lo hacemos más atractivo para que cuando elijan una carrera se sientan mucho más atraídas por esas carreras técnicas, ¿no? Sí, yo creo que es probable, ¿no?, que los esfuerzos quizás tengan que centrarse en dar a conocer a las niñas desde el principio, porque bueno, yo creo que la clase de programación quizás no sea algo muy frecuente, pero en muchas niñas de este país, pero creo que a lo mejor hay que centrarse en enseñar, ¿no?, las diferentes ramas que existen, que también esfuerzos ya en la gente que esté trabajando para que ahí la brecha se reduzca, pero para que el futuro sea más alentador, quizás los esfuerzos tengan que centrarse sobre todo en la educación más de las personas más jóvenes. Sí, eso lo hacemos. Luego nos damos cuenta que las mujeres eligen carreras que mayoritariamente ellas sienten que tienen un impacto social. Creo que también tenemos que explicar desde la industria que estudiar tecnología te permite tener un impacto social increíble, ¿no? Lo hablábamos hace un minuto, cómo desarrollar determinadas tecnologías tienen un impacto a escala y mejoran la vida de las personas, ¿no? Y no solamente siendo profesora, psicóloga, médico, ¿no?, o médica, que hay muchísimas mujeres que estudian estas carreras porque sienten, ¿no?, que tienen ese impacto social. Y yo creo que parte del trabajo que tenemos que hacer es este. Yo recuerdo, pues en marzo del 2020, cuando se decretó el estado de alarma, yo iba a trabajar y para mí era una preocupación, pues ir en el tren, ¿no? Pues al final tocas pues los laterales de unas escaleras mecánicas, o pues tocas un pasamanos, o vas en un taxi y toca... Bueno, si es que la vida al final para nosotros es un alto porcentaje, es tocar, ¿no? Es a través de las manos, el ¿no? 80% de información llega a través de la vista, pues cuando eso no lo hay, el 80%... o al menos un 70% tienes que buscarlo de otra manera, y la manera más importante es tocar, ¿no? Entonces, al principio a mí me generó bastante preocupación. Luego, pues empezó a haber muchísimas, ¿no?, mamparas en los lugares, que por una persona con una discapacidad visual grave, ya para alguien que ve bien, a veces no ves, ¿no?, los cristales, pues cuanto más en esa situación. Luego, yo creo que toda la población estaba sumida en una situación de mucho nerviosismo, y a lo mejor pues ibas por un lugar caminando y había unas flechas en el suelo que indicaban por dónde era la ida y por dónde era la vuelta, y a lo mejor si no ves, pues eso te lo saltas porque no sabes que está ahí. Y bueno, a mí me tiene pasado pues de gente de ponerse muy alterada. Pero bueno,
fue un ejercicio también, ¿no? de intentar aprender a ser más paciente, saber estar. A mí bueno, la verdad que me sirvieron esos meses para darme cuenta de lo mucho que me gusta la medicina y de lo mucho que me gusta el deporte, porque bueno, pues no había objetivos, los juegos se aplazaron de año y yo quería seguir entrenando y haciendo pues mis cosas todos los días, 3 horitas y sin ningún objetivo, y tenía compañeros pues que me decían, es que sin competiciones es que no soy capaz. Yo digo, pues a mí esto me debe gustar mucho porque yo puedo entrenar 3 horas lo al hago día. igual, ¿no? Sí. Y bueno, fue una época yo creo que difícil y en la que la tecnología yo creo que nos conectó, ¿no? Como nunca. ¿Cómo habríamos vivido esto sin la tecnología? Desde luego. Nosotros, mira que hace un momento te decía, ¿no? La tecnología está aquí para hacernos la vida más fácil, y yo creo que esto durante la pandemia se puso absolutamente de manifiesto, porque vimos cómo se disparaba el e-commerce, pues como nunca, porque la gente tenía miedo de ir a comprar a las tiendas, y por cierto, muchas tiendas que no eran esenciales estaban cerradas, pero nosotros necesitábamos equipar nuestras casas porque íbamos a pasar, y no lo sabíamos entonces, pero muchas semanas encerrados y teníamos que ser capaces de trabajar, ¿no? Y nosotros vimos cómo la tecnología pues permitió a la sociedad seguir comprando, seguir estando abastecidos sin tener que salir y correr riesgos. Nos permitió a una parte muy importante de la población seguir trabajando. Sí. Yo trabajé todos los días la actividad de Google y de todos, todo mi equipo en España no se paró ni un día, y todos seguimos dando servicio a nuestros usuarios y a nuestros clientes de un día para otro, pues porque nos llevamos los ordenadores a casa y pudimos seguir operando. Pero también los niños, es impresionante cómo de un día para otro los colegios, bueno, pues se activaron, adoptaron la tecnología, que es tecnología que los niños ya sabían usar, y de un día para otro pudieron seguir con sus clases, ¿no? Con mayor o con menor facilidad, también dependiendo de las edades, no era igual para todos los niños. Y luego cómo nos permitió estar conectados, ¿no? Más conectados que nunca. Sí. El entretenimiento, cómo se movió absolutamente a digital. Yo que también trato de hacer deporte, de estar sana, de mantenerme al día, pues recuerdo además con mis hijos y en familia acudir a los vídeos de YouTube a buscar entrenadores personales, Sí. y a buscar a ver cómo nos podíamos mantener en forma toda la familia, pues en el salón de casa, porque es que no había otra opción, ¿no? Entonces yo siempre digo que efectivamente fue nuestro salvavidas. Sí. Y puso de manifiesto pues la importancia que tiene, ¿no? Y lo que es increíble, Susana, es que cuando vemos ahora los niveles de adopción de la tecnología, esto no ha caído. Se ha creado, yo siempre digo, una nueva Realidad. base, una nueva realidad. Hemos roto barreras, por ejemplo, la gente mayor, que antes que tenía que ir a la sucursal bancaria para todo, ahora han aprendido a usar la banca móvil, ¿no? Para muchas transacciones, porque hemos roto realmente barreras, y estamos viendo cómo toda la digitalización se ha acelerado a partir de la pandemia, vamos. Sí, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? que a lo mejor nos vimos en la obligación de empezar a hacer en esa época y que quizás vinieron para quedarse. Eso es lo que estamos viendo. Sí, bueno, y de todo esto tan terrible que ha pasado, que al final el impacto a todos los niveles ha sido brutal, sacar alguna cosa. Yo creo que el teletrabajo es una oportunidad que se puede a lo mejor contemplar, que no se habría pasado por la cabeza hace 3 años, aunque sea pues a tiempo parcial, pero yo creo que es una nueva oportunidad. O el que a lo mejor un niño que no va al colegio porque tiene una enfermedad, pues tenga la oportunidad, ¿no? de seguir de alguna manera estando en esas clases, y existan los programas y los medios para poder hacerlo. Bueno, yo creo que todo eso es de lo que, pues con lo que nos podemos Totalmente. quedar, ¿no? Otra vez, es utilizar el mix, ¿no? Y el equilibrio entre el presencial y el remoto para coger lo mejor de los dos mundos. Nosotros ahora también estamos volviendo a la oficina, y esa es la reflexión que estamos haciendo. Que ha funcionado muy bien en remoto, que es lo que hemos echado de menos, y ahora cuando volvamos a un modelo más híbrido, cómo sacamos lo mejor de los dos mundos. Sé que nos queda muy poquito tiempo, y a mí sí que hay una pregunta que me gustaría hacerte. Nosotros en la oficina hablamos mucho de discapacidad y de cómo podemos ser más inclusivos,
y no solo con las grandes discapacidades, sino también con todas esas discapacidades que no se ven, porque al final somos conscientes de que tenemos muchos empleados que igual no oyen bien o no ven bien o tienen determinados dolores físicos y tienen que adaptar su vida, ¿no? Y a mí sí que me gustaría pues pedirte, ¿no?, ese consejo. ¿Cómo crees que las empresas podemos trabajar mejor la discapacidad y ser más inclusivos pues con gente que sufre discapacidades que pueden ser o no visibles, y qué consejos me podrías dar ahí? Pues para mí lo más importante, está claro que se habla mucho de la empatía, pero yo creo que es muy difícil, ¿no? O sea, y es imposible tener la capacidad de ponerse en el lugar de alguien, porque al final cada uno sentimos, ¿no?, lo propio, y lo demás podemos imaginárnoslo, pero nunca vamos a pasar por ello, ¿no? Y creo que lo más importante por parte de todas las personas es estar dispuestos y dispuestas a conocer realidades diferentes a la nuestra, y que todos podamos, ¿no?, tener la oportunidad de expresar nuestras necesidades para poder buscar la manera de cubrirlas y de poder, pues todos, ¿no?, alcanzar bienestar, y que pues a la hora, por ejemplo, de un puesto de trabajo te facilite pues sentirte mejor, trabajar mejor, que al final eso va a beneficiar a todos, y eso, pues ser receptivos y receptivas, y yo creo que preguntar, o sea, preguntar y saber es bueno. Sí. Yo creo que en el caso del albinismo, por ejemplo, algo muy frecuente es que la gente sepa lo que es el albinismo por el aspecto físico, pero hay mucha gente que no sabe que las personas con albinismo, todas en mayor o menor medida, tienen una discapacidad visual, y a veces si no lo cuentas, Pues no se sabe. no se sabe. Entonces yo creo que, por mi parte, creo que es bueno que haya aprendido a contar cuál es la situación y qué necesito para poder desarrollar mi máximo potencial, y por parte de una empresa o de un empleador, pues el decir, vale, pues existen todas estas realidades, y qué puedo hacer yo para que todas estas personas puedan trabajar a gusto, y por tanto puedan trabajar mejor y darme más rendimiento. Muy bien, pues me quedo con, ¿no?, abrir esos espacios de debate donde se pueda Sí. mostrar curiosidad y donde se pueda tener el diálogo abierto, ¿no?, sobre cuáles son las necesidades y ver cómo podemos cumplirlas. Pues Susana, creo que lo tenemos que dejar aquí. Pues nada. Por mi parte ha sido un auténtico placer y un privilegio poder tener esta charla contigo. Te deseo lo mejor en tus próximas carreras y en todos los sueños que me has compartido, y espero que podamos ver muchos más éxitos. Pues ha sido un gustazo, la verdad. No había tenido oportunidad de una entrevista así tan, ¿no?, entrevistar y entrevistada a la vez, y me ha encantado, y sobre todo que esta primera haya sido juntas. Y nada, seguro que en algún momento volvemos a coincidir. Seguro que sí. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Otro para ti muy grande.